En la última reunión del COFESA, el Consejo Federal de Salud, el Gobierno Nacional dio a conocer a las provincias del país que en 2026 ya no se hará cargo de financiar el examen único que tiene que ver con las residencias médicas. Y esto, bueno, ha obligado a que aquí en la provincia de Santa Fe el gobierno de la provincia, como en tantas otras cosas, ¿no? Arrancamos hoy la mañana hablando de las declaraciones del gobernador respecto de que la provincia se hace cargo de las obras, por ejemplo, en el aeropuerto Malvinas Argentinas de la ciudad de Rosario, un poco para explicar los alcances de esto que ha anunciado el gobierno nacional y cuál va a ser la respuesta que va a tener el gobierno de la provincia de Santa Fe. Estamos saludando a Gonzalo Chiesa, bien digo, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud. Gonzalo, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Fabián Acosta, buenos días. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Un gusto este llamado. Bueno, contanos un poquito, ¿lo sorprendió esta información que dio a conocer el ministro Mario Lugones en la última reunión del COFESA? Bueno, un poco como vos venías mencionando, fue así. En la última reunión se nos comunicó de manera arbitraria y bastante unilateral, bueno, esta decisión que había tomado que tomó el gobierno nacional, de que a partir del año 2026 se dejarían de financiar el sistema de residencias que nosotros veníamos teniendo desde hace muchísimos años y que además del financiamiento las provincias vamos a tener que llevar a cabo el examen para el ingreso a las residencias. La verdad que si bien nos tomó por sorpresa, es una definición que venía como se enmarca o se contextualiza en una serie de definiciones que se vienen dando desde el inicio de año con el tema de las residencias, como podremos ver en los medios de comunicación desde el Garrahan en adelante. Casi todas las semanas tuvimos alguna novedad con respecto a la cuestión de los residentes y de las residencias en líneas generales. La primera noticia que obtuvimos fue el tema de la financiación de las residencias interdisciplinarias en salud mental. También a principio de año nos desayunamos con esta noticia porque también no fue consensuada con el resto de las jurisdicciones, que se dejaron de financiar 2 de las 5 disciplinas que conforman la residencia interdisciplinaria. La provincia ahí en ese sentido pudo aportar los cargos restantes. Luego hubo un cambio en el reglamento del examen único, luego de haber horas posterior de que los residentes hayan ido a rendir. Entonces eso también nos generó cierta sorpresa porque cambió las reglas de juego de un momento para el otro sin un consenso con las jurisdicciones. Y bueno, luego toda la cuestión del fraude, lo que se ha visto en los medios de comunicación y en los medios masivos. Y ahora, bueno, finalmente esta última noticia que nosotros nos habíamos empezado a juntar y con la ministra ahí, con la ministra Silvia Ciancio y a través de la ministra con el secretario general de gobierno, Juan Cruz Cándido, con un proyecto que anticipaba un poco la posibilidad de que el año que viene pudiéramos sostener nuestro propio sistema de residencias, pero bueno, una cosa es pensar un anteproyecto y otra cosa es ya empezar a pensar algo mucho más planificado que dé cuenta de cómo vamos a sostener el sistema de residencias, que para nosotros es el mejor sistema de formación de especialistas para el año 2026. La verdad que no deja de sorprender porque, bueno, es un sistema que tiene, además de la financiación, tiene la cuestión del examen único, como vos bien mencionabas, Fabián. La desaparición del examen único es complejo para las jurisdicciones y es complejo para el propio sistema de residencia, en tanto, en principio nosotros vamos a tener una pérdida de datos a nivel nacional y luego va a implicar cierta desigualdad en el acceso o la inequidad en la formación. Y la verdad que para nosotros es difícil ese sentido, ¿no? Digo, el examen único implica que todos los residentes del país rindan en un mismo día y en un mismo horario el mismo examen. Eso dejaría de existir el año que viene y cada jurisdicción, es decir, cada provincia va a tener que pensar su propio examen, su propia modalidad y su propia fecha. Lo cual, si un residente o un médico, una médica, un enfermera, un bioquímico decide rendir para otra jurisdicción o para otra provincia, va a tener que hacerlo en cada una de ellas, lo cual va a colocar en cierta posibilidad de desigualdad en el acceso, porque bueno, no es fácil moverse de una provincia a la otra, y además
las provincias también vamos a tener que ver cómo fijamos fecha para los diferentes exámenes. Y antes, ¿no? el examen único, al ser nacional, le permitía al profesional ir con ese examen, si era bueno, a presentarse, a postularse para un servicio en cualquier provincia del país. Exactamente, así es. Se rendía nada más que en la sede más cercana Ujú. a su domicilio, ¿no? Entonces, bueno, eso daba como cierta pie de igualdad, si se quiere, ¿no? Y ciertas posibilidades. Incluso nosotros en la provincia de Santa Fe específicamente, la verdad que nosotros veníamos muy contentos y venimos muy contentos porque vamos teniendo año a año, sobre todo tras la pandemia, que fue dificultoso, mayor cantidad de inscriptos para el rendir el examen único. Y este año nosotros obtuvimos el 10% más de inscriptos que el año pasado, sobre todo en algunas especialidades críticas como pediatría. Entonces, la verdad que esperemos que estas noticias que sobrevienen después, insistimos, sin consenso, porque una cosa es que uno pueda ir trabajando de manera conjunta con el gobierno nacional y con el resto de las jurisdicciones, que más o menos estamos todos en la misma lógica de trabajo, y otra cosa es que uno se anoticie, muchas veces por los medios de comunicación primero y luego por vías más formales de comunicación, de cambios radicales del sistema y que en definitiva somos las jurisdicciones quienes tenemos que dar respuesta a los futuros especialistas de nuestras provincias, ¿no? Gonzalo, y contame si hay una diferencia, porque decimos, el gobierno nacional informó que no se va a hacer cargo de el examen 2026 para la residencia. Y después las residencias es un proceso aparte, esto que vos nos comentás que ya la provincia estaba pensando en cómo lo podía sostener. Contanos cómo es el sistema para entender El el tema sistema es, no, residencias. perfecto, me parece muy clarificadora la pregunta. Un residente que opta por un cargo nacional, por una beca ahora, como ellos lo denominan, obtiene una beca, valga la redundancia, del gobierno nacional, y la provincia de Santa Fe, que esto no todas las provincias lo tienen, tiene una ley del año 1984 en adelante que prevé un aporte a esa beca nacional, un aporte provincial en cuanto a un suplemento económico, porque la beca nacional es un porcentaje del sueldo total que cobra un residente, ¿no? Y luego ese residente que decide hacer una residencia en una especialidad, sea crítica o no crítica, en alguna de las instituciones formadoras, hace su proceso formativo, de duración variable, porque hay algunas residencias que duran 3 años, otras 4 años, y luego obtiene un título de especialista, ¿no? Que se revalida y en ese proceso formativo, bueno, pasa por diferentes instancias, dentro de una institución, fuera de esa institución y por diferentes servicios dentro de la misma institución formativa, ¿no? El sistema de guardia, bueno, depende obviamente mucho el proyecto de formación que va a tener esa institución y el tipo de residencia que se elija. Eso es más o menos el proceso por el cual un residente obtiene su título de especialista en un futuro no muy lejano. Estamos hablando de que a veces son 3 años y ya tenemos un especialista formado. La provincia de Santa Fe tiene una tradición formativa, tiene una tradición de excelencia formativa, tenemos muy buenas instituciones formadoras y la verdad que hay muy buen equipo docente en las instituciones tanto públicas como privadas que son los encargados de formar a los diferentes residentes del sistema de salud santafesino. Pero necesitamos fortalecer este sistema, necesitamos darle cada vez más credibilidad, necesitamos darle cada vez más transparencia y necesitamos acompañar tanto a las instituciones formativas como a los propios residentes para que las residencias, que son formaciones en servicio, sean cada vez más elegidas por los médicos y médicas y el resto de los profesionales de la salud, sean cada vez más transversales, más integrales y por supuesto que sean de mayor calidad formativa porque en definitiva eso redundará luego en mejor calidad de atención para los santafesinos. Y contanos, Gonzalo, pensando, digamos, en positivo, viendo el vaso medio lleno, Sí. ¿qué posibilidades le daría esto a Santa Fe de poder definir cuáles son sus prioridades, cómo es el examen y apuntar fundamentalmente a consolidar aquellos profesionales donde hoy Santa Fe tiene un déficit? Por ejemplo, pienso en la ausencia de profesionales de médicos pediatras, por ejemplo. Sí,
Bueno, a ver, en realidad nosotros veníamos pensando en un proyecto que contemple varias aristas, pero bueno, una cosa, insisto, es pensar un proyecto que daba cuenta más de un proceso de revisión de la formación de un residente, y otra cosa es pensar un proyecto donde directamente hay un corrimiento de la figura del Estado Nacional para el proceso total de la formación de un residente. Sí, por supuesto, nosotros tenemos que apelar a la regionalización, obviamente la evaluación de las necesidades de los profesionales que requiere el sistema de salud santafesino ya se hace cuando uno solicita las plazas disponibles. Me parece que hay que seguir por ese lado de, bueno, hacer un análisis no solamente respecto del momento presente, sino también de un momento prospectivo y más futuro. Digo, cuáles son aquellas profesiones que se requieren y cómo debe ser la formación de un residente en cualquier marco de la especialidad que requiera. El sistema santafesino, el sistema de salud santafesino es un sistema particular que es muy diferente a muchos de los sistemas jurisdiccionales del resto de la Argentina. Ustedes saben que nosotros tenemos, más allá de las dificultades, tenemos un sistema muy robustecido, un sistema público de salud muy interesante, que tiene muchos niveles de cuidados y muchos niveles de complejidad, y me parece que nosotros tenemos que apuntar a eso. Bueno, a ver, ¿qué necesita nuestro sistema de salud y qué formación requiere un residente en cualquier especialidad para hacer un recorrido por este sistema de salud en particular, ¿no? Y también atendiendo, perdón, a cuáles son los modos que encontramos nosotros de malestar y de sufrimiento y de enfermedad en la cultura hoy, en nuestra sociedad en particular, y formar un profesional que pueda atender de manera integral e interdisciplinaria esos procesos de salud, enfermedad y cuidado que requiere la sociedad santafesina. Gonzalo, y contame, volviendo a lo que fue este examen de la polémica, ¿no? Donde el Sí, gobierno nacional volvió a pedir que lo hagan aquellos que habían superado el sí. 86%. ¿Cuántos santafesinos había y qué evolución de aquellos que tuvieron que volver a rendir, qué respuesta hubo? Bueno, en realidad, en principio había sido como muy poco clara la Claro, información claro. con respecto a aquellos estudiantes que deberían haber vuelto a rendir, porque en principio lo que que en realidad no se nos comunicó, nos fuimos enterando a través de la vocería nacional del presidente Milei, entonces no teníamos información clara. En principio, los que habían superado ese porcentaje de respuestas correctas, que era de 86 hacia arriba, en la provincia de Santa Fe eran 20 personas Ujú. aproximadamente, más luego cuando se informó que era no aquellas personas que rinden examen único, sino concurso nacional unificado, es decir, para cargos nacionales, la diferencia fue otra. Pero Claro. bueno, ahí volvemos otra vez a lo mismo. Hubo un tiempo muy complejo en ese periodo, porque quienes recibimos a los residentes angustiados y molestos, con justa razón en algunos casos, fuimos las jurisdicciones, y lo lamentable es que uno no tenía información oficial para poder brindarle cierta tranquilidad a aquellos que con mucho entusiasmo, mucho deseo, mucho interés y mucho estudio se habían preparado para poder ingresar a una residencia. Eh, esas son cosas que tal vez van como desestimando, digamos, a futuras inscripciones en el sistema de residencias, y la verdad, la provincia de Santa Fe, en tanto en la sede de Rosario como en la sede de Santa Fe de la ciudad, no hubo ningún inconveniente grosero, digamos, en cuanto a la rutina de ese día. Es una rutina larga cuando se rinde el examen, y no hubo ningún tipo de inconveniente que haya eh, levantado sospecha, digamos, de copia o de alguna cosa por el estilo. Y creo que lamentablemente con esta situación que se produjo en los medios de comunicación y en las redes sociales, y muchas veces también establecido por el Ministerio de Salud Nacional, pareciera como que todos los estudiantes o todos los residentes entraron dentro de la misma bolsa, ¿no? Y me parece que no todo el mundo quiere hacer fraude, ¿no? Hay gente que realmente se prepara, y mucho, para esta instancia de examen, porque es realmente su deseo ingresar
a un sistema público-privado para poder hacer una residencia y poder formarse como especialista. Gonzalo, y la última, ¿va a haber una respuesta, una determinación propia de la provincia que se va a hacer cargo de esto que financiaba Nación, o están pensando quizás en tener una respuesta conjunta a nivel de las distintas provincias del país? Yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando con este proyecto que habíamos presentado y seguramente vamos a tener, obviamente, algún tipo de respuesta más contundente cuando podamos darle más forma y seguir puliéndolo con esta noticia, bueno, que si bien algo de esto nosotros podíamos anticipar, ahora efectivamente se hizo real. Igualmente, teníamos comunicación con el resto de las jurisdicciones, sobre todo con la región centro, que es con quienes más contacto tenemos por diferentes mesas que integramos, pero tenemos contacto con el resto de las jurisdicciones, donde, bueno, también nos vamos como conversando y vamos viendo cuáles son las modalidades que se adoptan y las conversaciones que podemos tomar entre los diferentes equipos técnico-políticos de las jurisdicciones que conformamos este bello país. Esta determinación que tomó el Gobierno Nacional a nivel de las residencias médicas, ¿va a tener también su correlato con otros profesionales del sistema de salud? Pienso en terapistas, trabajadores sociales. ¿Ustedes tienen la sensación de que esto va a ir derramando hacia abajo, hacia los otros protagonistas del sistema de salud? Bueno, es que en realidad las residencias no son solamente para médicos. Claro, claro. Las residencias son para muchas profesionales, profesionales de la salud, ¿no? Bien. Por eso te mencionaba esto de las residencias interdisciplinarias en salud mental comunitaria, sí. Que fue el primer recorte que nosotros obtuvimos, porque ahí, bueno, se financia medicina para que el que decida ser psiquiatra, se financia la disciplina psicología, trabajo social, terapia ocupacional y enfermería. Y bueno, y este año el Gobierno Nacional solamente definió que se financiaría medicina, enfermería y psicología. Claro. Trabajo social y terapia ocupacional fueron dejadas de lado. Como así también el modelo de formación que es la residencia interdisciplinaria en salud mental, ¿no? Es como que ellos hablan de disciplinas lineales. Como que, bueno, cada disciplina con su especificidad. Y la verdad que para nosotros esto también fue muy difícil, por eso la decisión fue, no, sostengamos el modelo RISAM, porque entendemos que no solamente es un buen sistema de formación para las cuestiones de salud mental, sino que es un buen sistema de atención y cuidado futuro para la población en este tema tan delicado que tiene que ver con las problemáticas de salud mental. Gonzalo, agradecerte la gentileza del contacto, nos quedamos atentos a este tema que indudablemente ha generado tanta repercusión y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Fabián. Un saludo. Te mando un abrazo grande. Gonzalo Chiesa es el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, con esta novedad que dio a conocer el Gobierno Nacional de que ya en 2026 no se va a hacer cargo del examen y de las residencias de distintos profesionales. Esto relacionado a la repercusión que tuvo, por ejemplo, hace poco tiempo el famoso examen nacional para residencias en todo el país. El Gobierno Nacional, que se va desentendiendo de muchas responsabilidades, le cede a las provincias la responsabilidad de este examen, y después los profesionales que quieran tener su residencia en Santa Fe o en otra provincia van a tener que rendir en cada una de las jurisdicciones. Si bien por un lado está bueno que con un solo examen vos puedas después desarrollar tu labor profesional en cualquiera de las provincias del país, también pensemos en algo. Nosotros también vamos a tener que comenzar a hacer un ejercicio mental a propósito de la famosa batalla cultural, de entender que somos un país federal, donde las provincias históricamente le cedían al Gobierno Nacional muchas de sus responsabilidades, y bueno, tienen que ir recuperando buena parte de esas facultades que están implícitas para las provincias en la propia Constitución Nacional, y una de ellas es el tema de la salud. Indudablemente que el camino tendría que ser acordado a partir del diálogo, no de la imposición, pero bueno, también muchas veces cuando
desde la provincia de Santa Fe se dicen sédanos, que nosotros nos hacemos cargo, es porque son conscientes de que muchas de estas cuestiones a nivel del sostenimiento del funcionamiento de logística, como cuando hablábamos esta mañana del aeropuerto de Rosario, o en el tema de salud, en las provincias saben que eso es una responsabilidad de cada uno de los estados federales. Lo que me pone de mal humor es la falta de idoneidad, señor presidente, en la Argentina. ¿A dónde vamos? ¿A dónde caminamos? ¿Qué tal, Fabián, a todos? ¿Qué tal, colega, diputados, diputadas, señor presidente? ¿Cómo anda? Bien, en esta moción...